La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Matemáticas, invita a los jóvenes que terminan el bachillerato y que tengan inclinación por la matemática a que estudien en nuestra escuela la licenciatura en matemáticas. Esta licenciatura está constituida de un tronco común y de 4 especialidades: matemáticas básicas, estadística, computación y matemática educativa. Buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, bienvenidos a este programa de la Red Latinoamericana de Estudios Nacionales, Relades TV. Hoy en un día histórico para la sociedad en general, el 9M, 9 de marzo del 2020, día en el cual en México se ha convocado, vivimos el paro convocado por el movimiento feminista, Un Día Sin Nosotras. Vamos a comentar brevemente este hecho histórico, solamente para que no pase desapercibido. Es esta fecha o este acontecimiento tan importante. El día de hoy tenemos la participación del Cuerpo Académico 24, Matemáticas Aplicadas, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Están con nosotros el profesor Octaviano Juárez, miembro de este cuerpo académico, y estudiantes de la maestría en métodos estadísticos aplicados, también de la maestría en métodos estadísticos aplicados de la Facultad de Matemáticas de la universidad. Sin más, pues les damos la bienvenida, bienvenidas y bienvenidos. Les vamos a pedir, como se estila en este programa, que se presenten, por favor, quiénes son, cuál es su perfil académico, qué temas están trabajando ahora en su maestría. Si gusta, empezamos, pues no sé, profesor, usted nos dice, ¿por dónde empezamos? Roberto. Hola, buenas noches, mi nombre es Roberto Carlos Páez Ortiz, soy licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, y ahorita estamos en la maestría en métodos estadísticos aplicados, haciendo un modelo econométrico para medir la desigualdad en el ingreso en México. A nivel nacional. A nivel nacional. Perfecto, muy bien, luego nos platicas, porque hay muchos temas que hoy se vivieron en el mundo sobre cuestiones económicas, a ver si hay oportunidad de comentarlo, ¿no? Marisol. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Marisol Guerrero Millán. Soy licenciada en Turismo, egresada de la Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente me encuentro cursando mi último semestre de la maestría de métodos estadísticos aplicados. El título de mi tesis es la medición del turismo, una propuesta metodológica para la medición del turismo en el estado de Guerrero. Muy bien, bienvenida Marisol. Valeria. Buenas noches, mi nombre es Valeria Lisbeth Nava Refugio, yo soy licenciada en Matemáticas, egresada de la misma Facultad de Matemáticas, y hoy en día me encuentro estudiando la maestría en métodos estadísticos aplicados. Mi tema es análisis de la estructura económica del país por medio de la matriz insumo producto 2014, por medio de análisis de redes sociales. Mira, qué interesante. Vamos a ver, tema muy asociado con la economía, ¿verdad, Roberto? Sí, así es. Profesor, bienvenido otra vez a este programa. Sí, nuevamente estamos aquí presentes en este programa de Relades como miembro fundador de la red. Mi nombre es Octaviano Juárez, soy coordinador del Cuerpo Académico 24, que se denomina Matemática Aplicada, ¿sí? Actualmente estoy trabajando como profesor en la Facultad de Matemáticas en el área de estadística. Si nos dedicamos en todo nuestro esfuerzo a esta área de la estadística. Muy bien, pues bienvenidos. Antes quiero comentar, antes de empezar con el tema, que hoy están convocados a este panel denominado La Estadística en las Ciencias Sociales. Como verán o como ven, los temas de tesis que están trabajando los estudiantes de esta maestría están incorporando temas de economía y turismo, y por tanto pues la estadística, como aquí se ha comentado, tiene una gran variedad de aplicaciones que a veces nosotros mismos no tenemos la oportunidad de conocer esta poderosísima herramienta para el análisis social. Y en este tema de hoy, del 9 de marzo del 2020, estamos
en la presencia de uno de los movimientos sociales más significativos de los últimos años. El movimiento feminista que el día de ayer se rememora o se conmemora, según la fuente, el Día Internacional de la Mujer, en el cual parece ser que hubo una sola consigna, visibilizar la violencia contra las mujeres que suceden en todos los ámbitos de la vida social, y que ha sido el movimiento detonado por los múltiples feminicidios que ha habido en el país, que han sido visibilizados en la opinión pública, y que detonó una importante movilización el día de ayer en la Ciudad de México, una de las más importantes que se recuerden en los últimos años, y la posibilidad de subir a la agenda pública este tema por primera vez, no subido por el presidente, sino por un movimiento que está planteando la reivindicación de los derechos de las mujeres en general a vivir una vida sin violencia, pero en particular en este tema de los feminicidios, que han sido de una gran sensibilidad para la opinión pública en el mundo, en el país, en la entidad, y ojalá que este movimiento pueda llegar a buen término en la construcción de patrones culturales, institucionales, sociales, mucho más igualitarios o equitativos entre hombres y mujeres en cualquier ámbito de la vida social en la cual se desarrollen o nos desarrollemos o interactuemos. Hoy las situaciones son posibles visibilizarlas de una mejor manera por los medios de comunicación. Es lo que se ha planteado desde el movimiento. Ahí está, es una violencia que se ha vivido de manera crónica, permanente, persistente, y que hoy ha sido cuestionada por este movimiento que ha sido un ejemplo a nivel mundial, y por eso pues nuestro reconocimiento a quienes están impulsando este tipo de cambios. Pero ¿qué significa el feminismo? ¿Qué significa este movimiento para la historia? Yo quisiera preguntarles cómo lo vieron, qué es lo que perciben de trascendencia en este movimiento. No sé si quieran empezar las mujeres, Marisol o Valeria, ustedes díganos. Bueno, yo empiezo. Sí, creo que el feminismo le ha dado hoy en día a la mujer un despertar de conciencia, que ahora sabemos como mujeres aquí tenemos derecho, responsabilidades también, porque a nivel social, educativo, sí, las mujeres hoy en día somos conscientes de eso y más. Son mujeres trabajadoras que tomamos el todo por el cuerno, ¿no? Como dicen, mujeres luchonas que van hacia adelante. Entonces este tipo de manifestaciones sociales pues nos ayuda a la mujer, ¿no? Para manifestar las necesidades que tenemos, el hacer presencia, ¿no? Pues que somos importantes a nivel económico, educativo, social, etcétera. Valeria. Bueno, en lo personal es un acontecimiento único, creo que es el primero donde se ve el apoyo entre mujeres y donde se apoyan entre varias generaciones, porque no solamente está esta generación, sino generaciones pasadas, madres, abuelas, hijas, luchando con un solo objetivo, acabar con la violencia de género. Pero en lo personal creo es un acontecimiento que pasará a la historia. Muy bien. ¿Por qué está pasando a la historia? ¿Qué ha cambiado en la sociedad que hoy podamos estar en presencia de un cambio, o en la expectativa más bien de que cambien estos patrones de violencias que se han ejercido contra las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad? ¿Qué está cambiando afuera? De manera muy general, hay una crisis del sistema capitalista tal como lo conocimos después de la segunda posguerra. O sea, parece ser que los patrones de acumulación han estado haciendo crisis
sobre todo a partir de la del 2008, Roberto, ¿recuerdas? Sí. Y algo está cambiando, que hoy se está cuestionando este fenómeno, este proceso o estos mecanismos de acumulación que permearon a la sociedad durante la mitad prácticamente del siglo pasado. Y estas crisis están poniendo en tela de juicio muchos patrones, y en esta crisis se inserta el cuestionamiento al patriarcado. ¿Puede ser así, Roberto? Claro, yo lo que veo es que el salario real ha caído mucho en los últimos años. La incorporación de la mujer en la economía cada vez es más importante, cada vez es un pilar, y bueno, esperemos que este movimiento trascienda y cambie este chip en los mexicanos, este chip machista que tenemos, y pues bueno, hay que apoyar también este tipo de movimientos, ¿no? Doctor. Sí, creo que la magnitud de las manifestaciones del día de ayer hay que verla en un contexto en el que se está dando esta situación. Primero, la enorme violencia que hay en el país, ¿sí? No solamente hacia las mujeres, sino también es hacia los hombres, pero es más sentido, la sociedad siente más la violencia hacia las mujeres. Creo que ese es. Y lo otro es el contexto en el cual el país se encuentra en este proceso de transición, ¿sí? En este proceso de transición de el modelo neoliberal a un modelo no neoliberal, ¿no? Todavía no podemos caracterizar del todo el nuevo régimen. Ese es, creo que, un contexto importante de, primero, la enorme violencia que hay hacia tanto hombres como mujeres, pero más sentido hacia mujeres, niñas, ¿sí? Que son víctimas de esta violencia. Y el otro contexto es lo que está aconteciendo en el país. Creo que eso es lo que ha motivado en mucho la apertura del sistema. Ya no son los tiempos de represión del periodo priista, ¿sí? En donde salíamos a las calles con mucho temor a la represión. Hoy hay, creo, cuando menos no es la represión de antaño, ¿sí? Y creo que es estas condiciones que están dando. Vi las escenas de las manifestaciones en Chile, que es otro contexto, pero un contexto también quizás con demandas distintas, pero aprovechando la coyuntura del día para hacer manifestaciones enormes, ¿no? Las cuestiones, lo que están cuestionando, la misma constitución vigente en Chile, ¿sí? Y eso ha provocado enormes manifestaciones, y aprovechando el día, obviamente. Yo creo que efectivamente es histórico el movimiento del día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el día de hoy, con el paro que han llamado un día sin mujeres. Claro, esto en la percepción ilimitado que tenemos en nuestro escenario, creo que pararon los que tienen un empleo formal. Todas aquellas mujeres que tienen que vivir al día no lo han hecho, ¿sí? Eso es lo que se percibe. Y fue una parte no completa, vamos, de quienes tuvieron la necesidad de trabajar, lo hicieron. ¿Les parece que esto, guardado las proporciones, es una pregunta que les quiero hacer? En las décadas de los 60, 70 en América hubo fenómenos revolucionarios de liberación nacional, sobre todo en Centroamérica. Y esto parece ser un proceso de liberación, de dominaciones, vamos, en este caso del patriarcado. Y este movimiento feminista es un movimiento liberador en ese sentido, y por tanto su trascendencia aún no la visualizamos, pero con unas altas expectativas de que pueda transformar estos patrones culturales que son los más difíciles de modificar en las relaciones de dominación. En este proceso de liberación no solo están cuestionando no es un cuestionamiento al gobierno en sí mismo, sino que tiene que ser un cuestionamiento hacia todos los patrones culturales que subyacen a las relaciones sociales. O sea, no basta ir a criticarle al gobierno, no, eso no es suficiente. Incluso
esté este gobierno, esté otro, siempre las cuestiones culturales van más allá de quienes dominan el poder político. Quiero rescatar aquí, compartirles una lectura de una cita de Alain Touraine, sociólogo francés, en su libro del 2003, El fin de las sociedades. Dice: todas las instituciones sociales, la familia, la escuela, la ciudad, los sistemas de protección y de control social, la empresa, la política misma, pierden su sentido. En este inicio del siglo XXI, como resultado de esas crisis, debemos no solo animar, sino también entender los movimientos de liberación que están teniendo lugar, que no son distintos a los que destruyeron a las monarquías absolutas, ni a los que combatieron al capitalismo, y que están movilizando una conciencia de nosotros mismos, capaz de luchar contra quienes detentan el poder a la vez político, económico y cultural que hoy dominan nuestros actos. Y complementa Sergio Cermeño, que es una cita que él hace, dice: debemos de hacer un llamado para detener esta caída sin fin, refiriéndose a las crisis, instaurar otra ética enfrentada a las lógicas del interés y del poder, pero no un llamado a los gobiernos o al sistema judicial, sino a nuestra propia conciencia como sujetos que detentamos los derechos universales fundados sobre la libertad, la solidaridad, la igualdad, el respeto y la alteridad. ¿Les parece muy pertinente un poco el contexto en el cual se sucede este planteamiento, este desafío colectivo que están haciendo desde el movimiento feminista, y un llamado, por supuesto, a modificar nuestros patrones éticos, o sea, transformar esta situación, cómo vemos la realidad? Y en esta crisis del proceso de acumulación, yo le llamo, podemos denominarlo neoliberalismo, o que estamos teniendo hoy, pues una crisis más que se está en puertas a nivel mundial, con el anuncio de Arabia Saudita de liberar sus precios del petróleo, y seguramente tendremos consecuencias mucho más severas para las economías del mundo por este fenómeno de acumulación que no termina de generarnos problemas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Roberto? Roberto, que entiende mejor que nosotros este fenómeno. Pero es interesante todo lo que está pasando en el mundo. Este cambio en el precio del petróleo pues va a tener impactos en la economía mexicana y en la economía mundial, y hay que ver qué medidas va a tomar el gobierno, y bueno, esperar a ver qué va a suceder. Muy bien, pues ¿les parece entonces? Pues únicamente era necesario comentar este interesante e importante y trascendente tema del movimiento feminista, que hoy pues ya está a unas horas de culminar el paro que convocaron. Ya mañana tendremos los datos del alcance que tuvo. Por supuesto, fue un paro que fue utilizado de alguna manera por las fuerzas políticas, también que de manera oportunista se montaron en esta demanda, en algunas del país, pero bueno, eso es otra cuestión. Pues vamos al tema que nos compete, ¿les parece? La estadística en las ciencias sociales. Pudiéramos empezar que nos platicara cómo están utilizando la herramienta estadística para la construcción de sus objetos de estudios. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ves, Roberto? Claro que sí. Bueno, yo lo que estoy trabajando es un modelo econométrico. Busco explicar la desigualdad del ingreso en México a ese nivel nacional, acorde a distintas variables, ¿no? Cómo afecta el PIB per cápita, la inflación, la tasa de desempleo, la inversión. Y otra de las variables que estoy incluyendo en mi modelo es la población con ingresos menores a $1.9 por día, ¿sí? Lo que tratamos, lo que estoy buscando es explicar la desigualdad en base a esas variables. Y bueno, pues estamos aplicando las técnicas que hemos aprendido en la maestría. Nosotros ya vamos a culminar, y pues echándole ganas y tratando de aplicar todos los métodos estadísticos que nos han enseñado los profesores.
Bueno, luego nos cuentas cómo está esta relación de la desigualdad en el ingreso a nivel local, ¿no? Sí, Sí, hay otro oportunidad, ¿no? Claro. Bueno, Marisol. Sí, bueno, yo vengo trabajando un sistema de indicadores a nivel municipal en 4 dimensiones. Tratamos de medir, se trata de medir el turismo a través de lo que es la sustentabilidad, que tiene que ver con las 3 dimensiones o pilares de la sustentabilidad, que es la medioambiental, la económica y la social, la resiliencia turística, la competitividad turística y el impacto económico. Entonces, de esas 4 dimensiones estamos desarrollando una propuesta de indicadores que puedan medir esas dimensiones. Como tal, yo no, en mi tesis no se desarrolla un método estadístico. Estamos partiendo de las estadísticas oficiales para poder desarrollar ese sistema de indicadores. Y es lo que estamos trabajando ahorita. Bueno, ahorita regresamos con estos pilares de la sustentabilidad, ¿no? Ahorita lo comentamos. Valeria, coméntanos. Bueno, mi tema es un poco distinto a como hemos visto la estadística desde siempre. Es analizar la estructura económica del país mediante un nuevo enfoque que se llama análisis de redes sociales. Es decir, estudiar los vínculos o las relaciones que existen entre 2 actores. En este caso serían los sectores de la economía. Entonces, por medio de las medidas de centralidad, que es el grado, la intermediación, la cercanía, buscamos buscar cuáles son aquellos sectores claves de la economía. Ese es un... A ver, ¿analizas actores consumidores o...? No, los sectores, tal y Perdón. como... A partir de la matriz de su Ok. Doctor, ¿qué ibas a decir algo? Sí, bueno, pues ellos, los estudiantes, están cursando el 4º semestre de la maestría en métodos estadísticos aplicados, ¿sí? Aquí me voy a permitir dar una semblanza de la maestría. Como ven, nuestros alumnos son alumnos de distintas disciplinas y esto es bajo la idea de que la estadística la podemos encontrar en particular en las ciencias sociales, en cualquiera de ellos, ya sea economía, ya sea sociología, ya sea turismo, ya sea ciencia política, Sí. ¿sí? Pero de igual forma en el área de la salud. En el área de salud de igual forma hay todo un lenguaje propio en esta área, ¿sí? Y es esa razón por la cual nosotros aceptamos estudiantes no solamente egresados propios de la Facultad de Matemáticas, sino egresados de otras disciplinas, es porque realmente hay una necesidad del estudio de la estadística para fortalecer la formación de esas otras disciplinas, ¿sí? Aquí, como ven, bueno, están 2 estudiantes, uno de economía y Marisol de turismo, pero de igual forma hemos tenido alumnos de derecho que han hecho muy buen papel, de contadores e ingenieros en sistemas computacionales, ¿sí? Que de igual forma asumen un papel muy protagónico en la maestría. Entonces, por esa razón que vienen distintas disciplinas, hay un primer semestre de darle las bases, tanto matemáticas como estadística, ¿sí? Dándole la parte de probabilidad básica y la parte de la inferencia. Ya en un segundo semestre entramos propiamente en materia, dándoles un curso de técnicas de muestreo, regresión y métodos multivariados. Ya el tercero y cuarto semestre hay materias optativas que tratamos de que sea sobre la base de las necesidades de los estudiantes. Entonces, esto es un poco la idea de la maestría,
Sí, bueno, más adelante iremos conversando sobre las distintas metodologías que hay, que hemos aplicado en las ciencias sociales. Muy bien, doctor. Pues hay algunos que por ahí les manda saludo el doctor Ramón Silva. Lorena Luna, su comentario fue respecto a la cuestión del movimiento feminista. Muchas gracias, Lorena, por tus comentarios. Por ahí Remigio les manda saludos. ¿Les parece si vamos a un corte? ¿No? Y regresamos para seguir conversando sobre el uso de las estadísticas en las ciencias sociales. Vamos a ver esta parte de la aplicación que están haciendo de manera más profunda en este tema de sus investigaciones. Y también quiero preguntarles sobre esta cuestión de la ciencia de los datos, que por ahí hay mucho interés y mucha aplicación, ¿no? de la rama de las estadísticas, ¿no? Dani, vamos a un corte y regresamos. No se vayan, los esperamos para seguir conversando sobre este interesante tema. Se lleva a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina el Taller Regional Sur Motivación por las áreas de estudio, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas para niñas y adolescentes de educación básica. Es una política federal de que las universidades públicas estatales estén vinculadas con el sector básico de la educación para tener esa vinculación estrecha y principalmente tener el impacto en ustedes, en motivarles la vocación que ustedes van a tener al ingresar a las universidades públicas, específicamente a nivel de preparatoria, a nivel de licenciatura y, por qué no, en un momento dado, al posgrado. El mensaje inaugural estuvo a cargo del doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Nuestras preparatorias son las mejores del estado y del país. Estamos en quinto lugar en las preparatorias, ¿no? Y obviamente en muchos indicadores estamos trabajando, estamos unidos relativamente, haciendo trabajo a favor de los guerrerenses. Ustedes, por supuesto, muchos van a estar en las preparatorias, pero hay CONALEP, hay bachillerato, donde quiera estudien, que tengan la oportunidad, pero estudien. Esa es la mejor vía para igualar una condición y tener una condición mejor entre los guerrerenses. Fomentar la motivación en un estudiante es clave para mejorar su desarrollo y la calidad de su rendimiento. Por ello es que se realizan en conjunto con la Secretaría de Educación Guerrero este tipo de talleres. Continuamos con esta charla. Si nos acaba de sintonizar, estamos con estudiantes y el coordinador de la maestría en métodos estadísticos aplicados con el tema la estadística en las ciencias sociales. Ya nos expusieron brevemente cuáles son los temas que están abordando.
para poder hacer sus trabajos de investigación. Por aquí les manda saludo Yasmina, la maestra Valeria Nava. Bueno, yo creo que por ahí de octubre, ¿verdad? Ya tendrás tu grado de maestra. Por ahí, por ahora, pues están culminando sus trabajos de investigación, que es lo que ahora estamos trabajando. Tiene antes de ir a corte comentábamos este tema de la ciencia de los datos y la posibilidad de que hoy con las nuevas tecnologías podamos hacer análisis de múltiples indicadores, mejor conocido como Big Data, ¿no? Los grandes datos, el manejo de este sinnúmero de datos. La matriz que está usando Valeria, nos contaba en el Inter, son de 79 por 79, ¿no? La matriz insumo-producto, los 79 sectores de la economía incorporados a través de los gastos y de los ingresos, ¿no? Esa es la parte una de las aplicaciones que se puede hacer. Quiero comentarles, Valeria estuvo haciendo su estancia profesional en el laboratorio PIEVI de la maestría en ciencia política y fue una experiencia muy grata, muy interesante. Quiero decirles que de las estudiantes que han estado de estancia ahí en el laboratorio, los estudiantes de la maestría que nos recomienda el profesor Octaviano, pues son los más dedicados. No sé, algo los modelan, profesor. Los modelan, algo trabajan ahí con su chip, que terminan siendo muy buenos profesionistas, y esto gracias pues a que hay un programa de esta naturaleza en la universidad que es profesionalizante. Es profesionalizante, y eso pues nos da la oportunidad de poder compartir estas experiencias en muchas estancias de investigación. Y en esto del Big Data, pues hay muchas aplicaciones como esta. Valeria, si te pediría si nos lo comentas mejor, y les preguntaría otra que quiero plantearles, a ver si es posible tener alguna solución, ¿no? Un poco lo que platicábamos con Roberto Rosario hace rato, ¿no? Sí, Valeria, ¿cómo empezó esta aplicación? ¿Cómo te la imaginaste? Seguramente empezaste con pocos indicadores. Empezamos, bueno, hasta ahorita tenemos el análisis de solo los 19 sectores. Hace como un par de días me llegó la matriz de 79 por 79. Lo que hacemos es, mediante el software RStudio, R, metemos la matriz de adyacencia, que es una matriz donde solo se colocan 0 y 1. 0 para decir si hay o no hay relación entre los sectores, y 1 si hay relación. 0 si no hay relación, y 1 si hay relación. Sí, una variable dicotómica. Ajá, ¿no? En este caso es ponderada. Okay. Sacamos el promedio de las columnas, y es 0 si no hay relación, 1 si es por debajo del promedio de las compras, y 2 si es por arriba del promedio. Okay. Entonces, al ingresar los datos al programa, te forma lo que es un grafo. Un grafo es una forma simple de vértices y aristas, o sea, se unen, y de ahí se van observando las relaciones entre los sectores. La idea aquí es encontrar aquellos sectores claves mediante las metodologías. En este caso tenemos a Freeman y a Bonacci. Freeman te dice que si tu sector es cercano a los demás y intermedio, es decir, es puente entre dos sectores no adyacentes, entonces es un sector clave. Bonacci dice que si el sector es poderoso, es decir, si los sectores adyacentes dependen del sector, o es central, es decir, que está conectado con muchos sectores. Entonces eso es lo que estamos tratando de ver. La función aquí es que es muy difícil colocar la posición de cada uno de los sectores en el grafo. Eso es lo que nos facilita el programa R. Ok,
que es uno de los programas ahora sí que de programación libres, ¿verdad? Sí, es libre, es gratuito y es principalmente para eso, para estadística. Ok. Que no es básicamente la función del programa, hacer programación. No. Ok. Sí, doctor. Sí, bueno, para poner un poquito en contexto el trabajo de Valeria, lo que está pasando en la actualidad, por un lado tenemos grandes masas de datos, ¿sí? Que continuamente se están acumulando, y por otro lado hay metodologías para poder analizar esas grandes bases de datos, y obviamente con la herramienta del cómputo, ¿sí? Entonces todas estas nuevas metodologías ya no es como antaño, que lo que nos hacían falta eran datos. Hoy lo que nos sobra son datos, y lo que se está haciendo es las nuevas metodologías como hacen análisis de esas grandes bases de datos, y es ahí donde está esta área que es la minería de datos. Justamente esta metodología de redes sociales es una metodología que está encuadrada en esto. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo Valeria es una matriz de 79 por 79. O sea que no es fácil hacer un análisis de esa materia. Claro, los economistas han hecho distintas propuestas, son los métodos clásicos, pero ahora con todo digamos, la parte teórica de teoría de grafos, el fundamento matemático de esta metodología es la teoría de grafos, y lo que hace es transformar eso en matrices que se pueden sacar hacer todo ese análisis, ¿sí? Pero así como está esto de redes sociales, que precisamente es una temática que viene precisamente de la sociología, o sea, sus antecedentes están en la sociología para el análisis de los actores, las relaciones en los distintos actores que hay ejemplos ahí de las familias italianas, cuáles eran las relaciones que existían, ¿sí? Pero igual las relaciones que cada uno de nosotros puede tener, todo eso se puede modelar mediante esta metodología. Pero igual que esta metodología hay otras metodologías, en nuestras metodologías como regresión lineal, sino hay otras herramientas mucho más fuertes que evitan ciertos supuestos muy restrictivos. Y bueno, obviamente todas las metodologías de los métodos multivariados, ¿sí? Sí, pero les digo, ahora esta área que está ahora en auge, que es la minería de datos y Big Data, que ahora se está retomando como ciencia de datos. Así es, que ya por ahí veíamos una publicidad, el CONALEP ya se ha adelantado al planteamiento de seguramente algún bachillerato técnico o alguna licenciatura técnica, y por ahí la universidad ojalá esté pensando. Yo creo que ustedes tendrían... Sí, exactamente, como les digo, aquí ahora el problema es cómo hacer análisis de las grandes bases de datos, ¿sí? Y eso requiere de la metodología estadística y del cómputo. Claro. Y eso viene de ahí la ciencia de datos, que pues sabemos de que a nivel de maestría está en el ITAM, una maestría en ciencias de datos. Bueno, pues próximamente en la universidad, ¿verdad? A ver qué tal. Y en esto de las aplicaciones, quizás para el público que no estamos tan familiarizados con las ciencias de los datos y las estadísticas, estas aplicaciones que vamos a analizar, en el caso, por ejemplo, del tema de Valeria, pues sería muy útil para quienes hacen la política económica, ver cuáles son las relaciones entre los sectores que son relevantes, y siempre tenemos en la mente que Guerrero está impulsado por el sector servicios, particularmente el turismo, pero pues hay otros sectores, y
con esta técnica pues sería mucho más sencillo decir cuáles son esos sectores que potencialmente pudieran tener un mayor impacto en nuestra economía local, ¿verdad, Valeria? Sí, un poco sí. eso. Sí, de hecho, prácticamente análisis de redes sociales se enfoca eso, a las relaciones que existen entre estos actores, y por medio de metodologías, por ejemplo, está las medidas de centralidad, que miden cuán cercano es un actor de otro, es decir, por ejemplo, un sector, que tan cercano está la agricultura con los demás sectores, Sí, sí. el comercio con los demás sectores, la intermediación, que te indica cómo sirve de intermediario este sector con los demás sectores, y el grado, que es el número de relaciones que tiene un sector con los sectores adyacentes a... Sí, por ejemplo, pues una idea que tenemos es que Guerrero, por ejemplo, produce mucho maíz, cosa Sí. que muchos datos nos desmienten, porque buena parte del maíz que se consume es importado, por ejemplo. Para ver en dónde en qué regiones se pueden identificar esas fragilidades en estas relaciones de entre los sectores de la producción, qué tan cercano está, por ejemplo, la agricultura con el sector servicios, Sí. ¿no? Es un poco estas aplicaciones prácticas que este tipo de técnicas se pueden aplicar. Pero quiero preguntarle a Marisol, en este tema de los pilares de la sustentabilidad también, ¿cómo le encontraríamos una aplicación social de lo que tú estás trabajando? De hecho, bueno, sí, estamos trabajando un sistema de indicadores para medir la sustentabilidad en las 3 dimensiones que le comentaba, que es la económica, social y medioambiental. En el municipio de Acapulco, el turismo no se mide a través de la sustentabilidad. Se puede decir que solamente en el aspecto económico, y son pocos indicadores los que miden el impacto que tiene el turismo. Entonces, dentro de una de las dimensiones que se está realizando, se está creando esos indicadores para medir. Es una propuesta, no se va a llevar a cabo, queda nada más algo teórico. Claro, claro. Ajá, una batería de indicadores que puedan medir el turismo, y obviamente pues les ayudaría mucho a las autoridades locales encargadas de las políticas turísticas, para poder gestionar mejor, planificar mejor el turismo a nivel en municipio. Marisol, ¿tienes alguna relación con la maestría en ciencias? Creo que se llama Desarrollo Sustentable del Turismo, me llama la atención lo que tú dices, que el turismo solo tiene una medición económica, Sí. es decir, me imagino que monetaria en realidad, Sí, sí. o financiera, pero no integrada estos 3 elementos de la sustentabilidad, es decir, no solo lo económico, sino lo social y lo medioambiental, que sería con una mirada mucho más amplia, multidisciplinar necesariamente, y que ayudaría no solo a la cuestión explicativa o teórica, sino a la aplicación de políticas orientadas a fortalecer esta parte del turismo que generalmente se pone de un lado, ¿no? Incluso nuestro medio, que vivimos en un medio ambiente muy deteriorado o cada vez más deteriorado, es una necesidad. ¿Cuáles son esos indicadores más relevantes que tú analizas en cuanto a lo social y lo medioambiental? El social, el medioambiental, tengo indicadores sobre la calidad del agua, está también el de los residuos que se producen en el municipio de basura, si son reciclados, qué cantidad se recicla, Sí. si hay aguas atoradas de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales. Eso sería en lo ambiental. En lo social, pues si la población en el municipio cuenta con los servicios básicos de telefonía móvil, el acceso a bibliotecas, centros recreativos,
Eso es una batería muy... o lo estamos viendo desde una perspectiva holística que abarque las tres dimensiones para pues, que puedan medir más en concreto el turismo. Claro, y tendríamos pues un turismo de mayor calidad quizá si se consideraran estos lineamientos. Y te decía que si hay esa vinculación con la gente de turismo, de la maestría, no la tienes. No. A pesar de que vienes de ahí, ¿verdad? A pesar de que me dicen no. Pero bueno, si nos están viendo los colegas de la Facultad de Turismo, de la maestría en Ciencias, Territorio, creo que se llama... Desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable del turismo, ¿no? Sí. Pues aquí está una propuesta que seguramente los llamará la reflexión. Por aquí es la doctora Teresa Rivas, luego nos comenta este tipo de cuestiones o de temas, que es interesante porque pues integra dos preocupaciones, ¿no? La social y la medioambiental, que está en el foco del interés de las políticas gubernamentales sobre el turismo. Y pues aquí está una propuesta bastante interesante que pudiera tener aplicaciones prácticas y de política pública muy, muy fuertes. Y bueno, Roberto, en cuanto a la desigualdad, ¿es posible aplicarlo en Guerrero? ¿Tienes alguna posibilidad? Pues bueno, la finalidad del modelo que estoy desarrollando es explicar la desigualdad en base a las variables que ya les mencioné. Sí. Y bueno, ¿qué tanto impactan estas variables a la desigualdad? Y haciendo hincapié de que la desigualdad tiene que ver mucho con el desarrollo económico, pero el desarrollo económico no siempre va igual que el crecimiento económico. O sea, puede existir un crecimiento económico sin desarrollo económico, y se puede generar un desarrollo económico con crecimiento económico o sin crecimiento económico. Claro. Y aquí es donde entra esta parte de la desigualdad de los ingresos, cómo impacta pues a la sociedad, ¿no? Y esta parte sustentable también que comenta mi compañera Marisol, un aspecto social. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es tu concepto de desarrollo? ¿Cómo lo manejas ahí? Una de tus categorías que analizas seguramente es esta. Bueno, es un crecimiento económico acompañado de una mejor distribución de los ingresos y una mejor distribución de los servicios. Okay. Sí, refiriéndome a... Es decir, un desarrollo sería una sociedad menos desigual. Sí, claro. Sí, tiene que ver, sí. Pero no nada más desigualdad en el ambiente económico. Claro. También otros aspectos sociales, ¿no? Sí. Más escuelas, mayores servicios de salud. Es decir, un poco más con el desarrollo humano, los indicadores de desarrollo humano que tomando en consideración los aspectos que comenta la compañera Marisol, ¿no? Lo social, lo económico y lo ambiental también, claro. Perfecto. Te preguntaba sobre la cuestión local, si es posible tener puede servir más que nada. Aquí uno de los principales problemas cuando se depende mucho del turismo es que se descuida la periferia. Sí, claro. Y aquí lo podemos ver, o sea, gran parte de la infraestructura, si se ve el agua en la costera, muy pocas veces se va principalmente en la Zapata, en el Rena. Sí. Y nos dicen que es por la parte alta. Sí, pero siempre hay una preferencia hacia la parte costera. Y también aquí entra la parte de lo que está desarrollando mi compañera Valeria, por esos encadenamientos que se generan todos los sectores, ¿no? Y a cuáles se le puede privilegiar, no nada más depender del turismo. Hay otras actividades económicas que se pueden desarrollar para impulsar más la economía de Guerrero, no nada más depender del turismo, porque uno de los problemas es que es cíclico. Claro. Y el ingreso mejora cuando hay turismo, pero cuando no hay turismo, pues disminuye, ¿no? Sí, te preguntaba por el concepto de desarrollo que hoy está cuestionado, por supuesto, precisamente a raíz de las crisis que tenemos en el modelo de acumulación, y en este concepto de desarrollo mucho más integral, es decir, más amigable con el medio ambiente, que es diferente al desarrollo depredador que estamos acostumbrados o que nos heredó la época de la industrialización. Sí, claro. Y hoy yo, por ejemplo, luego tenemos noticias de que se celebra que una minera haya llegado al estado. Y la verdad es una noticia que me entristece, porque siempre las mineras terminan depredando el hábitat, generando desplazamientos en las comunidades donde se asientan y otro tipo de problemas que no se visibilizan. Y en esta cuestión, quizá como sugerencia, no sé si lo consideres o lo tengas
ahí considerado en tu trabajo el tema del desarrollo integrado a la comunidad, ¿no? A las comunidades donde teóricamente van a ser beneficiadas de este desarrollo. El modelo tradicional dice, bueno, es que esto es como una, que es lo que nos enseñan en economía, ¿no? Es como una manguerita que sube hacia arriba y que necesariamente va a salpicar hacia todos lados. Pero cuando vemos los efectos de la industrialización en sociedades periféricas sobre todo, pues la destrucción del medio ambiente y de las comunidades y de la propia sociedad termina siendo desastroso en términos sociales y socioambientales. ¿Lo has considerado esto? Más que nada la finalidad es medir el impacto Pues. de las variables sobre el desarrollo económico y la desigualdad. No tengo considerada esa parte, pero sí sería importante desarrollar un modelo donde se incorporen qué ventajas se pueden generar para disminuir esa desigualdad entre periferia y la parte central, ¿entiendes? Claro, y quizás si por ahí consideras el concepto de desarrollo, pues incorporar un poco esta discusión, ¿no? Claro. Sobre el tipo o el concepto de desarrollo. Y hoy que parece ser que se vislumbra una época de bajo crecimiento en el mundo, el mundo no ha crecido bien en los últimos años, el país no ha crecido bien en los últimos años, el Estado parece ser que va como en carreta, no sé si valga la metáfora, por ahí arrastrando, y encima en el 2021 hay renovación de las autoridades o de buena parte de las autoridades locales. Se vislumbra un escenario un poco pesimista en cuanto a la generación de crecimiento y tentativamente o de manera especulativa el desarrollo, ¿no? Y ojalá, digo, Roberto, como preocupación, pudiera pensarse en un localizar o focalizar tu planteamiento de medir la desigualdad en Guerrero. Sí. Ojalá ese. Sí, sería importante también traer ese modelo a nivel estatal y municipal, claro. A nivel estatal, sí. Mira, hay un problema fuertísimo en términos de la modelación. Sí, tanto, por ejemplo, Roberto, las variables que consideras son a nivel nacional. Sí, sí, sí. Lo que está trabajando Valeria, de igual forma, son datos, la matriz de insumo-producto a nivel nacional. Es decir, traer eso a nivel estatal ya es un problema fuerte. Sí, por la disponibilidad de los datos, ¿no? Sí, exacto. Sí, Sí, sí. igual ya a nivel estatal y a nivel municipal es doblemente. Sí, el caso de, por ejemplo, la matriz de insumo-producto y toda esta parte de redes sociales, está colaborando con nosotros el doctor Santiago Marquina, que es un profesor del área de economía, pero que está colaborando en el núcleo académico base de la maestría, y él pues, obviamente nos está echando la mano con toda esta parte económica, ¿sí? Pero además hemos platicado justamente eso, es cómo hacer a partir de la matriz de insumo producto nacional, traer la matriz de insumo producto estatal, ¿sí? Cómo bajar. Y bueno, hay propuestas, no hay metodologías que nos ayudan a aterrizar esto. Pero bueno, sí hay que conseguir información adicional, ¿no? De igual forma, les digo, en los trabajos, a veces no, ahí sí no disponemos en la parte económica, ¿no? De indicadores a nivel estatal y a nivel municipal. Que siempre es el problema al cual se enfrenta cualquier investigación, ¿no? Claro. Desagregar los datos, INEGI te ofrece muchísima información, pero muchas veces agregada y que no está disponible en este formato que deseáramos, ¿no? Colegas, pues casi se nos va el tiempo. Esta parte de la aplicación de la estadística en las ciencias sociales, vista desde estos tres enfoques, o más bien dos, ¿verdad? Económico y de turismo, pues finalmente tendrá repercusiones en la medida que se vayan profundizando en las propuestas de investigación y si tienen alguna correspondencia con otras
dinámicas hoy que está de moda o que se impulsa, mejor dicho, la multidisciplina, pues la invitación es cómo nos encontramos ahí para poder construir este tipo de datos. Yo antes les quería comentar un planteamiento. En Pievi tenemos la idea de construir una hemeroteca digital sobre notas de violencias construida a partir de los diarios regionales de la entidad. Y este proceso de modelación ha sido un poco azaroso porque no ha sido fácil el diseño y la implementación. Hasta ahorita lo que tenemos pues es a nivel de propuesta, a nivel de boceto, de diseño. Todavía hace falta aterrizar en el desarrollo. Y en esto ojalá pues con alguna colaboración con quienes nos pueden ayudar en el diseño con R, obviamente, ahí ahora sí que de la especialidad, en este caso de la maestría, pudiéramos mantener este espacio de colaboración, maestro. Bueno. Sí, esta es la invitación que quería más bien, o la provocación que quería hacerles, a ver si es posible profundizar en este desarrollo. De manera muy puntual, la idea es poder tener un repositorio de toda la historia hemerográfica de este ciclo de violencia que tenemos aquí en la entidad, vista desde los periódicos regionales, que no todos están de manera digital, o sí los están incorporando, pero muy recientemente. Es decir, hay un trecho más o menos desde el 2011 para acá, que no todos tenían esa posibilidad de subirlos, y queremos hacerlo a ver si es posible en este espacio de colaboración con ustedes y con otras instituciones como la UACITI, a ver si es posible aterrizar por ahí algún espacio de acuerdo. Pues casi culminamos. Yo les pediría si nos pudieran una última reflexión sobre este tema que abordamos el día de hoy. ¿Parece, Roberto? Empezamos. Pues bueno, los invitamos a la maestría. La verdad, puede ingresar cualquiera, no importa el perfil que tengan, y es muy importante porque nos enseñan muchas aplicaciones y los invitamos. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Marisol. Sí, invitarlos a los jóvenes que tengan esa inquietud de estudiar estadística, la verdad se los recomiendo mucho. Queremos más turistólogos que tengan el perfil de estadística. Allá afuera sí se necesitan. Entonces yo les exhorto a que vengan, se inscriban, y es muy buena la experiencia, la verdad. Que no le tengan miedo a las estadísticas. Que no le tengan miedo a las estadísticas ni a las matemáticas. Al contrario, es una gran herramienta, ¿no? Valeria, por ahí te manda saludos Margarita y dice que te extraña en el IEPA. Bueno, ya pronto regresará Margarita. Bueno, es una invitación a la maestría. De hecho, las matemáticas desde entonces la han tenido un poco de miedo. La estadística sí lleva un poco de matemáticas, pero para ingresar pues les dan una parte introductoria para que no vayan tan vagos, pero creo que la invitación es a todas las disciplinas, porque muchas veces se cometen muchos errores de metodología. Entonces creo que si las demás disciplinas le dan un vistazo a la estadística, pueden mejorar muchas cosas. Entonces es una invitación general a todas las disciplinas a ingresar a esta maestría. Muy bien, pues ahí está la invitación. Doctor Tadena. Sí, pues efectivamente hacemos un llamado a los interesados en cursar este posgrado que está en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad de CONACYT, a participar en la próxima convocatoria para iniciar las clases en agosto de este año. Y bueno, lo otro es pues realmente este espacio de promoción del área de estadística que nos ha servido, incluso la misma red latinoamericana de estudios subnacionales nos ha servido como una ventana para dar a conocer todas las metodologías que existen y estar de cerca con compañeros de distintas disciplinas, con los compañeros de medicina,
los compañeros de psicología, los compañeros de contabilidad, de turismo, de ¿sí? derecho, de derecho, de ¿sí? sociología. Y exacto, de sociología, del IEPA, es decir, que nos posibilita efectivamente que conozcamos de cerca la estadística y podamos colaborar. Es decir, quizás obviamente no quieran ser especialistas de estadística, pero que se conozcan las metodologías para acercarse a las personas que conozcan las metodologías con más precisión. ¿Sí? Ese sería el llamado. Muy bien, pues está abierta la invitación. Por último, les manda saludos Juana García, Uriel Arroyo, Pati Quevedo, por ahí está, sobre todo el doctor Octaviano, que es miembro de esta red de investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Pues por mí, más que agradecerle, muy agradecido, como decía alguien, un famoso cantante guanajuatense, por estar acá con nosotros, y pues está abierta la invitación ahí para que puedan acercarse a este interesante medio metodológico para abordar cualquier problema en cualquier disciplina que es la estadística. Está seguramente su página, ¿verdad? Sí, la página de la maestría. Así se llama, maestría en métodos estadísticos aplicados. Para cualquier duda o comentario pueden escribirles, ahí están, los atenderán con mucho gusto. Pues con todas y todos no nos queda más que agradecerles que nos hayan visualizado por Facebook, por el canal 8 de Pacífico TV, o por los medios que tradicionalmente nos comunicamos. Nos vemos mañana en otra edición de Relades TV. Por ahora, pues muy buenas noches y gracias por vernos, vamos, y por escribirnos. Hasta luego.